La actualidad informativa al instante y con la óptica profesional de Pablo y Lyndon San Martín Rodríguez. De lunes a viernes. Prensa Radial. Prensa Radial. SR Radio. Ecuasur 102.1. Más potencia en radio. En Prensa Radial. El análisis político del momento. Seguimos informando a través de Prensa Radial. Ya tenemos el contacto telefónico con el ingeniero Jorge Moreno Ordóñez, con quien vamos a hacer información relacionada al tema político que vive el Estado ecuatoriano en los actuales momentos. Señor ingeniero, buenos días, bienvenido a Prensa Radial. Bueno, una pregunta que le realizo en primera instancia. Las declaraciones del presidente Lenín Moreno sobre el tema del economista Rafael Correa Delgado, ¿a usted no le generan escalofríos, señor ingeniero? Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por su entrevista. Creo que genera escalofrío a todo el pueblo ecuatoriano, porque nos encontramos ante una evidencia de que hemos sido gobernados por una banda de delincuentes de la peor calaña, encabezada por Rafael Correa Delgado, un hombre que ha demostrado en los hechos que ha sido capaz de lo peor. Llevó adelante toda una política de robos, de mega robos, de los dineros del pueblo y la patria que debían servir para atender las necesidades de la población y del progreso del país. Ahora sabemos que ha sido el protagonista de toda una cadena de asesinatos, de secuestro, de venta de la patria a los intereses de potencias extranjeras, que él lideró y llevó adelante toda una política de acuerdos de defensa y fomento del narcotráfico con los narcotraficantes colombianos y del cártel de Sinaloa, que a partir de eso ha implantado en el Ecuador un verdadero Estado, un verdadero narcoestado del correato corrupto que está imperante. Es decir, el Ecuador y los ecuatorianos hemos sido víctimas de un siniestro personaje que, aparte de todas estas maldades, ha demostrado que es un hombre cínico, quizás el campeón mundial de los cínicos, y encima de eso, un cobarde, porque solamente hablaba de valentía, de valor, cuando tenía el micrófono en la mano en Carondelet, con todo el presupuesto del Estado a sus manos y con todas las fuerzas armadas y seguridades alrededor de él. Pero ahora que ha sido viciado en un juicio de carácter penal, no quiere mostrar ni las orejas. Él es un delincuente prófugo de la justicia ecuatoriana. Si él tuviera un mínimo, un miligramo de honor y de valentía, debe regresar al Ecuador para enfrentar la justicia y decir su verdad y enfrentarse a los fiscales y jueces que él mismo puso durante los 10 años que desgobernó el Ecuador. Pero no, huye, es un delincuente prófugo, está huido en Bélgica y seguramente, tomen nota lo que le voy a decir, le doy firmado, seguramente irá a parar a Rusia para escabullirse de la justicia ecuatoriana. Yo hago un llamado al pueblo ecuatoriano a tomar conciencia de la gravedad de los problemas, porque no podemos permitir que el responsable de nuestros dolores, de la crisis económica que estamos soportando, el desempleo, la multimillonaria deuda externa que este sinvergüenza dejó montada en el Ecuador y que ahora hay que pagarla con los impuestos y el trabajo y el sudor de todos los ecuatorianos para cubrir todos los robos y negociados que él y su banda de delincuentes
implantaron durante los últimos 10 años. No podemos permitir que este sujeto se escape. Hay que traerlo de las orejas para que rinda cuentas al pueblo ecuatoriano, para que se pudra en la cárcel por todos los delitos cometidos y para hacerle devolver hasta el último centavo de lo robado. Esa es la tarea central de los ecuatorianos. Él no puede proclamarse aquí inocente, perseguido político. ¿Por dónde? Él es un vulgar delincuente. Está huyendo de la justicia. Y todos los delincuentes se proclaman inocentes. Por eso mi llamado cordial al pueblo ecuatoriano, a que tomemos conciencia de estas realidades, a que nos unamos en un gran frente político nacional que sea capaz de enterrar este estado del correato corrupto que está imperante y que sea capaz de construir una nueva democracia, un nuevo Ecuador en beneficio de todos los ecuatorianos. No podemos seguir como estamos ahora. Tampoco podemos regresar al pasado de oprobio de socialcristianos, demócratas cristianos como el Chato Castillo, que ya fue sancionado virilmente por el noble pueblo lojano. No podemos regresar a ese pasado de oprobio. No podemos seguir con la crisis que vive el Ecuador en este momento. Hay que avanzar. Hay que avanzar hacia una nueva democracia y un nuevo Ecuador. Ya. Señor ingeniero, es vital e importante, por ejemplo, investigar los 10 años de Rafael Correa dentro del poder, pero no en el ejercicio de la década ganada, sino la década en crímenes de lesa humanidad y también en crímenes en contra del Estado, señor ingeniero. De ambas cosas, mis querido licenciado. La década ganada para esta banda de delincuentes, porque ellos ganaron miles de millones de dólares, se robaron cerca de 35.000 millones de dólares. Para ellos, claro que es la década ganada. Para ellos y los grandes beneficiarios, la gran oligarquía que durante los 10 años gozó y ganó miles de millones de dólares. Pero es también para el pueblo ecuatoriano, al mismo tiempo, una década perdida, una década de oprobio, una década de infamia, una década de robos, una década de venta de la patria, una década que hay que dejarla atrás y avanzar hacia una nueva etapa en la vida de la República. Ingeniero, ¿el expresidente de la República entraría en la figura de traidor a la patria? De hecho, él tiene el momento en que por eso tiene temor él de venir, porque sabe que si él viene de aquí, se le van a acumular las penas por lo menos a 40 años, que es el tope que establece el Código Penal en la actualidad, porque tienen que acumularse las penas del caso de Balda, que dicho sea de paso, pues es una pelea entre dos miembros de la misma banda. Balda fue parte del grupo de Correa, y la pelea entre ellos ha sido, según se dice por ellos mismos, por cuestiones de sábanas. Pero hay que ver también pues la investigación del caso del asesinato del general Gabela. Hay que ver el problema de los negociados en Petroecuador. El mismo 30S, señor ingeniero. 30S. Una cantidad de delitos que tienen que ser investigados y que llevando así, le digo de la manera más suave, serán 40 años para este criminal sinvergüenza, ladrón. Todos los términos peores que pueda darse a un sujeto hay que darle a este. Y hay que pedir que venga. Qué pena que ayer veo que en las calles de Quito han salido un grupo de gente a defender todo este oprobio. ¡Qué vergüenza! Señor ingeniero, es lamentable que haya gente que se presta para lo peor. Señor ingeniero, a defender ese oprobio, a esa conducción que hubo de la parte política, se estaban defendiendo también ellos, porque usted habla de una banda. ¿No será necesario investigar también a la banda en general, señor ingeniero? A toda la banda, mi querido licenciado, y pueblo lojano y ecuatoriano, a toda la banda. El día de ayer era una mezcla de ahí de delincuentes, de los miembros de esta banda, ¿no es cierto? El Patiño de los Pativideos, la Rivadeneira, cómplice y encubridora durante 10 años ahí en el Congreso Nacional de todos estos robos y crímenes y otros más. Es decir, ahí estaban defendiendo toditos estos con rabo de paja, un rabo de paja de aquí a Bélgica.
Ellos estaban un grupo de esos desfilantes de ayer, son eso, miembros de la banda. Hay otros sectores que son gente que la trajeron pagada. Yo tengo constancia de eso, he hablado con algunos de ellos que les pagaron buses y les dieron $20 para la comida. Trajeron de todo el país y así que serían tal vez unos 5,000, 8,000 personas. Pero hay otra gente también que es desorientada, que piensa que Correa ha sido lo mejor. Bueno, en el Ecuador hay de todo. Por fortuna son una minoría. La abrumadora mayoría del pueblo ecuatoriano estamos en contra de esa banda de delincuentes. Exigimos sanción ejemplar, prisión para todos ellos y que devuelvan lo robado. La abrumadora mayoría de los ecuatorianos no estamos a la cola de estos delincuentes. Queremos un nuevo Ecuador, queremos una nueva democracia y por eso reitero mi llamado, señoras y señores. Hay que unirnos en un gran frente político nacional de gente nueva, de gente sana, de quienes jamás hemos estado en ninguno de los gobiernos de turno, que no somos responsables de la crisis de ahora ni de ayer, que tenemos ideas, que tenemos una trayectoria limpia y que estamos en capacidad de unirnos y construir ese nuevo Ecuador. Esa es la gran mayoría del pueblo ecuatoriano, la que tiene que irrumpir ahora a cambiar este país, a enterrar el correato corrupto, a construir esa nueva democracia y ese nuevo Ecuador. Esa es la tarea de los hombres y mujeres de honor que tenemos que ponernos al frente. Ahora, señor ingeniero, por ejemplo, usted dice a enterrar el correato. ¿Eso significa, señor ingeniero, que políticamente, a través de los derechos políticos que otorga la Constitución, dicho sector que traicionó al Ecuador, el expresidente de la República, que es prácticamente se configura la figura, valga la redundancia, de traición a la patria, y además de ello el tema de los crímenes de lesa humanidad que estarían por comprobarse por los tribunales de justicia del Ecuador y a lo mejor a nivel internacional? Políticamente ninguno de ellos podrían participar en eventos electorales como sucedió en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, señor ingeniero. Evidentemente, ahorita por lo menos Correa ya está fuera de ring. Él, quiéralo o no lo quiera, tendrá que pasar 10 años o en la cárcel o huido. A mí me parece que él va a pasar huido y se va a ir a refundir en Rusia. Esa es mi predicción. Ese es mi análisis. Porque él sabe que si viene, va a ir preso. Y va a ir preso por muchos años. Entonces, él no va a venir. Por lo tanto, está fuera del ring político. ¿Y qué pasa con los integrantes que son de la misma línea del economista Correa? Bueno, ellos estarán aquí zapateando. Son las patadas del ahogado. Ahí lo que tocaría es prenderles el fósforo en el rabo de paja para que se quemen. Pero eso tendrían que hacerlo los fiscales y los jueces honestos, que ojalá actúen de manera correcta, respondiendo al clamor ciudadano, porque el clamor ciudadano es de justicia contra estos delincuentes. Son vulgares delincuentes, señores. Tenemos que ponerlos así. No son políticos, son vulgares delincuentes. Ingeniero, cuando usted... han robado los dineros del pueblo y la patria. Ingeniero, cuando usted manifestaba, por ejemplo, el tema de el fósforo y el rabo de paja y el tema de la justicia, entonces la justicia tiene un deber muy profundo que hacer y muy tenaz para poder juzgar estos elementos de corrupción en todo nivel. Caso contrario, a lo mejor el fósforo, como usted manifestaba, y retornamos décadas atrás con el viejo luchador. Esperemos, yo abrigo, al igual que el resto de los ecuatorianos, que se haga algo, aunque créame sinceramente, en el muy interior mío no tengo confianza real de que los fiscales y jueces puedan actuar como el pueblo reclama, porque lamentablemente están siendo nombrados de entre los mismos, entre los mismos. Por eso cuando yo digo hay que enterrar el estado del correato corrupto, y valga la oportunidad de reiterar un criterio, me refiero, distinguidos colegas, compañeros ecuatorianos, a que hay que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Es la única manera de poder votar al basurero de la historia
ese estado del correato corrupto que montaron en Montecristi, que está imperante, vivito y coleando. No hay otra forma. No hay otra forma. Ahorita la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio está haciendo pues algunas cositas por ahí, peñiscando algo. Pero el problema de fondo sigue intacto, mi querido licenciado. El Estado que está ahí, la forma como se ha estructurado. Esto, la única manera es que nosotros los ecuatorianos nos unamos para convocar nosotros una consulta popular para la Asamblea Nacional Constituyente, porque lamentablemente el gobierno del señor Moreno, Lenín Moreno, no ha querido. Pero es la única salida, no hay otra. No hay que tener temor que Correa va a decir que se va a beneficiar de la Asamblea Constituyente. Él no tiene capacidad para eso. El pueblo ya lo repudió. 70% le dijo que vaya al diablo. Y ahora será peor con todo lo que va saliendo. Toda la pus, toda la podredumbre que va surgiendo cada día. Es que es espantoso. Es terrible. Entonces, ¿cómo podemos tener temor de un delincuente que está fugado? Que tiene que estar en la cárcel. No. Bueno, tiene que tener conciencia y tener firmeza en que hay que ir a una asamblea constituyente de carácter popular para enterrar esto que nos tiene asfixiados y para sobre esa base construir un nuevo Ecuador. No hay otra alternativa, ecuatorianos. Ingeniero, ¿es necesario fiscalizar también el entorno del economista Rafael Correa Delgado? Estamos hablando del entorno familiar, porque hay mucha información de carácter nacional que dicen no tenían una fuerza económica como para decir son gente pudiente en el entorno o en la República del Ecuador. ¿Hay que revisar esa parte económica del entorno familiar? Totalmente. Hay muchas denuncias acerca de la fortuna de la hermana de Rafael Correa y del propio hermano Fabricio. No se olvide usted que el problema de Cosurca en Loja fue en torno a Fabricio Correa, pero paralelamente a eso, Fabricio Correa llegó de brazo con el delegado de SLIN de las telefonías celulares y reviró y facilitó la renovación de la concesión de la telefonía celular que la hizo personalmente Rafael Correa, y es el más grande robo que hasta ahora nadie lo ha dicho, nadie lo ha tocado. Se entregó la telefonía celular que se calcula en los 15 años de concesión más o menos 45.000 millones de dólares. 45.000 millones de dólares de facturación en telefonía celular en 15 años. Eso entregó Rafael Correa personalmente junto con su hermano Fabricio Correa. Eso tiene que investigarse en algún momento. O sea, el tema del ingeniero Fabricio Correa, en el sentido que dice, bueno, yo he trabajado desde chiquitico, es para justificar a lo mejor un enriquecimiento ilícito, señor ingeniero. Pero claro, no se olvide usted que cuando se produjo la concesión de la telefonía celular, levantaron el alboroto de Cosurca en Loja y desviaron la atención hacia un contrato que creo que no pasaba de 300 millones de dólares. Claro. Y haciendo los cálculos de 300 millones, el 10% de ley que dice serían 30 millones, póngale el 20 o 30 que ellos estaban cobrando, estamos hablando de 60 millones. Pero acá la telefonía celular, repito la cifra, 45.000 millones de dólares, y con un 10% mínimo son 4.500 millones de dólares que se robaron. Eso tiene que investigarse, mi querido licenciado. Y ahí caerán todos. Esto es enorme, van a faltar cárceles para meter a todos estos ladrones. Correa, Glass, los ministros, los viceministros, funcionarios intermedios, legisladores, alcaldes, prefectos. Toda esta estructura, todo este andamiaje perverso del correato tiene rabo de paja, porque son corruptos. Robaron pequeño, mediano, grande y grandote. Ahora, por eso es necesario que ahora, en esta coyuntura que está viviendo el país, no nos confundamos. Yo hago un llamado a quienes nos escuchan, a que veamos la parte de fondo. Correa es el jefe, el comandante en jefe de esta gran banda de delincuentes.
que gobernaron al país para robar, para asesinar, para secuestrar, para vender la patria. Y hay que castigarlos, no aplaudirlos, y mucho menos salir a la calle a defenderlos, porque serían parte de eso, de esa misma corrupción. Ingeniero, en este momento que vive la República del Ecuador, ¿es necesario auditar provincia por provincia la gobernabilidad de los últimos 10 años? Totalmente de acuerdo con su criterio, mi querido licenciado. Debe haber una auditoría a fondo en todas y cada una de las dependencias públicas, porque como se dice vulgarmente, en todos lados se han tostado habas, en todos lados se ha robado. Perfectamente. Entonces, ingeniero, el tema de la corrupción en el Ecuador ha sido gigantesca y en este momento tenemos que juzgarla como ciudadanos pertenecientes del Estado ecuatoriano a la forma de gobierno existente durante los últimos 10 años, caiga quien caiga, y si las figuras de traición a la patria, de crímenes de lesa humanidad existen, habrá que irlas cuantificando jurídicamente. Jurídica y penalmente, la cárcel es el destino de todos ellos, y en eso hay que unirnos. No permitamos, compatriotas, que esta gente confunda al pueblo ecuatoriano. Ellos están ahora vociferando que son inocentes, que son perseguidos políticos. Ahora sí dice que están defendiendo los intereses de la gente. Tuvieron 10 años para ejecutar la defensa de los intereses de la gente y lo que hicieron fue atacarla. Entonces, no hay que tener compasión. Ellos nunca la tuvieron compasión con el pueblo. ¿Por qué el pueblo tiene que tener compasión con sus verdugos? Luego por ahí criterios que dicen, no se trata de perseguir a nadie. ¿Cómo que no se trata de perseguir a nadie? Aquí hay que perseguir a los ladrones, a los asesinos. Hay que perseguirlos hasta el último rincón del mundo y traerlos para que paguen sus delitos. Ese es el concepto correcto. Y no se trata de venganza, se trata de justicia. Pero esa justicia tiene que perseguir a los delincuentes, no tolerarlos, y mucho menos estarles dando coba, como se dice popularmente, para que confundan a la gente. Perfectamente, ingeniero. Yo le agradezco a usted su detalle informativo, su análisis de lo que sucede en el Ecuador en la parte política y también cómo juzgar a la corrupción del gobierno del economista Rafael Correa Delgado. Señor ingeniero, muchísimas gracias por haber estado en Prensa Radial. Gracias a usted, licenciado, por esta oportunidad. Mi saludo cordial a todos los ecuatorianos, mi abrazo fraterno y mi reiterado llamado a que nos unamos, que nos unamos en ese gran frente político nacional que nos permita construir una nueva democracia y un nuevo Ecuador. Perfectamente, perfectamente. El ingeniero Jorge Moreno Ordóñez estuvo desde la capital de la República haciendo referencia informativa de los hechos que se han producido a nivel nacional y que se siguen produciendo desde el punto de vista de auditar lo que fue el gobierno del economista Rafael Correa y el caso Fernando Balda, que comienza a desgranar todo una estructura de lo que manifiestan ya políticamente algunos sectores, la corrupción más gigantesca dentro del Estado ecuatoriano. Vamos a una pausa comercial y retornamos con más informaciones. La actualidad informativa al instante y con la óptica profesional de Pablo y Lyndon San Martín Rodríguez. De lunes a viernes. Prensa Radial. Prensa Radial. SR Radio. Ecuasur 102.1. Más potencia en radio.